Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave para la educación actual, cómo integrar de verdad las TIC en los centros. Y ojo, no hablamos solo de tener aulas llenas de dispositivos, sino de algo mucho más profundo, de transformar la propia organización escolar. Veremos que una de las claves para que esto funcione es, precisamente, el trabajo colaborativo a través de las redes de centros. A ver, vamos a plantear la gran pregunta. Llevamos ya décadas invirtiendo un montón de dinero y esfuerzo en tecnología para las escuelas. Y sin embargo, esa inversión no siempre, o casi nunca, se traduce en una transformación real. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué la tecnología por sí misma parece que no es suficiente para cambiar la escuela? Pues aquí está el meollo de la cuestión, la idea fundamental. La verdadera innovación no está en los cacharros, en los aparatos, sino en la organización. El auténtico cambio, el salto de calidad, llega cuando nos atrevemos a repensar la pedagogía, las dinámicas de clase y la estructura entera del centro educativo. Por lo tanto, lo primero es quitarnos de la cabeza la idea de que esto es una revolución mágica e instantánea. Hay que entender la integración de las TIC como lo que realmente es, un proceso de transformación organizativa que, por supuesto, debe ser planificado, que es complejo y que va avanzando poco a poco, por etapas. Mirad, este esquema de autores como Manuel Aria y su equipo lo explica de maravilla. Un centro no pasa de 0 a 100 de la noche a la mañana, va evolucionando, pasa por fases, se empieza con una de iniciación, con un uso muy esporádico, y poco a poco se puede llegar a una transformación total, donde la tecnología ya es parte del ADN del proyecto educativo. Lo interesante es que para pasar de una fase a otra, la clave no es comprar más ordenadores, sino tomar decisiones pedagógicas y organizativas. Y esta idea de que es un proceso nos lleva a pensar en el centro educativo como un ecosistema. ¿Por qué? Porque ningún centro se transforma en una burbuja, aislado del mundo. Está conectado y muy influido por un montón de factores. Y es justo aquí donde la colaboración, el trabajar en red con otros centros, puede ser un acelerador brutal del cambio. Para que el cambio cuaje, se tienen que alinear varias cosas. Por un lado, tenemos los factores externos, las políticas educativas, la financiación que llega. Digamos que esto es lo que abre la puerta, lo que crea la oportunidad. Pero por otro lado, y aquí está lo verdaderamente decisivo, están los factores internos, el liderazgo del equipo directivo, la cultura que se respira en el centro, la competencia digital de los profes y, como no, las resistencias al cambio. Estos son los que, al final del día, determinan si esa puerta se cruza o no. Para entender mejor esos factores internos, el modelo del profesor Fulgencio Sánchez Vera es súper útil. Viene a decir que para que una integración tenga sentido, necesita el equilibrio de 4 dimensiones clave. Es como una mesa de 4 patas. Primero, los medios, tener los recursos. Segundo, la competencia, que el profesorado sepa usarlos. Tercero, la asunción, que el personal del centro acepte el cambio, que se suba al barco. Y por último, el sentido, que se entienda el valor educativo de todo esto. Si una de estas patas falla, la mesa cojea. Si tenemos los medios pero no la competencia, los ordenadores acaban cogiendo polvo en un armario. Si tenemos la competencia pero no el sentido, la tecnología se usa para hacer lo mismo de siempre pero ahora en una pantalla. Y esa idea de equilibrio nos lleva de cabeza a la sostenibilidad. Las iniciativas aisladas, los proyectos geniales de un solo profesor, a la larga, no suelen funcionar. La clave es pasar de esos esfuerzos individuales, de esos francotiradores de la innovación, a un enfoque sistemático, un plan que empape a toda la organización. Claro, un cambio para que sea sostenible necesita una visión compartida, una planificación, formación y apoyo constante al profesorado, y sobre todo una cultura de estar siempre evaluando y buscando cómo mejorar. Se trata de que toda la comunidad educativa se sienta parte del proceso, y de que el centro aprenda no solo de sí mismo, sino también de los demás, por ejemplo, conectándose en red con otros centros. La buena noticia es que los centros no están solos en este viaje. Por suerte, existen mapas para guiar este proceso tan complejo, y en este sentido, la Unión Europea ha propuesto unos marcos de acción muy potentes. El principal de todos es el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes, o DIGCOMP.org, para abreviar. Hay que pensar en él como una herramienta de 360 grados, un chequeo completo. Permite que una institución se autoevalúe en todas sus áreas, desde el liderazgo y la gobernanza hasta lo que se hace en el aula, el desarrollo profesional de los docentes o la propia infraestructura tecnológica. Es, en resumen, una hoja de ruta completísima para mejorar. Pero lo más interesante es que DIGCOMP.org no va por libre. La Unión Europea lo ha diseñado para que forme parte de un ecosistema de marcos que encajan entre sí, que se conectan para darnos una visión integral de lo que es la competencia digital. Es muy fácil de entender. Por un lado, tenemos DICOMP, que define las competencias digitales para cualquier ciudadano. Por otro, DICOMP Edu, que se enfoca en las competencias que necesita un educador.
Así que juntos, los tres marcos nos guían a nivel de centro con DICOMP.org, a nivel docente con DICOMP.edu y a nivel de cualquier persona con DICOMP. Una visión redonda. Muy bien, hemos visto la teoría, los marcos estratégicos, pero ¿cómo se aterriza todo esto en la práctica? ¿Por dónde puede empezar un centro educativo? Bueno, pues aquí es donde entra en juego una herramienta muy concreta llamada Selfie. Selfie es una herramienta online de la Comisión Europea. Es gratis, es anónima y básicamente permite a los centros hacerse una fotografía, un selfie, de su situación digital. Y lo mejor es que recoge las opiniones de toda la comunidad, del equipo directivo, del profesorado y también del alumnado. Su funcionamiento es brillante, por lo sencillo que es. 3 pasos. Primero, la reflexión. Toda la comunidad responde a unos cuestionarios. Segundo, el diagnóstico. La herramienta genera un informe que te dice, mira, estos son tus puntos fuertes y estas tus áreas de mejora. Y tercero, lo más importante, la acción. Con ese informe sobre la mesa, el centro ya tiene una base para dialogar y crear su propio plan de acción digital. Permite tomar decisiones basadas en datos, no en intuiciones. Y con esto llegamos a la conclusión. Si tenemos que resumir la idea central, es que la integración de las TIC va mucho, pero que mucho más allá de la tecnología. Como dice esta cita, la transformación digital es, en el fondo, un proceso de innovación organizativa y pedagógica. El objetivo final no es ser un centro tecnológico o el que más cacharros tiene, sino ser un centro que aprende, que mejora constantemente. Si tuviéramos que quedarnos con 5 ideas clave, serían estas. 1. La integración de las TICs es, sobre todo, innovación en la organización. 2. El éxito depende de ese equilibrio delicado entre los factores de dentro y los de fuera. 3. La transformación tiene que ser sistemática, planificada y sostenible, a menudo apoyada en la colaboración en red. 4. Los marcos europeos como DICOMP.org son guías estratégicas que nos ayudan a no empezar de cero. Y 5. Herramientas como Selfie nos permiten pasar del diagnóstico a la acción con datos en la mano. Y para terminar, una pregunta para el debate. Si se tuviera que liderar el proceso de digitalización en un centro, ¿qué factor interno se abordaría como primera prioridad? ¿El liderazgo, la cultura del centro, la competencia de los profes o la resistencia al cambio? ¿Y por qué? Una reflexión que nos recuerda que al final la transformación digital no va de tecnología, va de personas,